no estaba buscando gigantes. Estaba en un mercado de antigüedades en Novosibirsk, uno de esos lugares donde el polvo tiene más historia que las palabras, cuando encontré una caja de madera podrida que nadie había abierto en décadas. El vendedor, un hombre de 80 años con las manos de alguien que había trabajado en los campos toda su vida, me dijo que había pertenecido a su abuelo, un leñador. Me costó el equivalente a $3. Cuando la abrí esa noche en mi hotel, encontré 17 fotografías en placas de vidrio, algunas cartas escritas a mano y un diario de trabajo fechado entre 1908 y 1923. Las fotografías mostraban equipos de tala en la taiga siberiana. Hombres con hachas, sierras manuales, trineos tirados por caballos. Todo parecía normal hasta que miré con más detenimiento, porque en 11 de esas 17 fotografías había figuras que no tenían sentido. Hombres que hacían que los demás trabajadores parecieran niños. Hombres cuyas cabezas sobrepasaban las marcas de los árboles que sus compañeros apenas alcanzaban con los brazos extendidos. Hombres de 3 metros de altura. Y cuando leí el diario, encontré algo que cambió todo lo que creía saber sobre la historia que nos han contado. El diario pertenecía a un capataz llamado Alexei Voronov. Su caligrafía era meticulosa, casi obsesiva en los detalles. Registraba todo: las temperaturas de cada día, la cantidad de árboles talados, los nombres de los trabajadores, los problemas con el equipo, las raciones de comida. Pero entre las entradas ordinarias había referencias constantes a un grupo que él llamaba simplemente los grandes. No usaba la palabra gigante. No los describía como monstruos o fenómenos. Los trataba como trabajadores. Trabajadores extraordinariamente útiles. En una entrada del 14 de febrero de 1911, escribió algo que me hizo sentarme en el borde de la cama del hotel durante 1 hora sin moverme. Escribió: llegaron 6 más de los grandes desde el asentamiento del norte. El más alto mide exactamente 14 arshin. 3 de ellos pueden hacer en un día lo que 20 hombres normales hacen en una semana. El problema sigue siendo alimentarlos. Cada uno consume raciones para 8 personas, pero la producción lo justifica. 14 arshin. Tuve que buscarlo. Un arshin es una unidad de medida rusa antigua, que equivale a aproximadamente 71 centímetros. 14 arshin son casi exactamente 10 metros. Pensé que había un error. Tenía que haberlo. Pero entonces encontré las fotografías que coincidían con esa fecha y vi a un hombre parado junto a un trineo cargado de troncos. El trineo medía aproximadamente 4 metros de largo, según las proporciones estándar de los trineos de carga de esa época. El hombre era más del doble de alto que el trineo. Pasé las siguientes 3 semanas tratando de desmentir lo que había encontrado. Quería que fuera falso. Quería que alguien me explicara que las fotografías estaban manipuladas, que el diario era una ficción, que todo era una elaborada broma de un viejo anticuario siberiano. Contacté a 3 expertos diferentes en fotografía histórica. Les envié escaneos de alta resolución de las placas de vidrio. 2 de ellos no respondieron después de ver las imágenes. El tercero, un profesor de la Universidad de San Petersburgo, cuyo nombre me pidió que no mencionara públicamente, me llamó por teléfono a las 2 de la mañana hora de Moscú. Me dijo que había analizado las emulsiones, los patrones de degradación, las técnicas de exposición. Me dijo que las placas eran auténticas, que databan de principios del siglo XX, que no mostraban señales de manipulación, doble exposición o alteración posterior. Entonces me preguntó dónde las había conseguido. Cuando se lo dije, hubo un silencio largo. Luego me dijo:
Hay archivos en Moscú que han estado sellados desde 1937. Archivos sobre operaciones forestales en Siberia. Nadie sabe exactamente qué contienen. Pero sé de 3 historiadores que intentaron acceder a ellos. Los 3 fueron rechazados. Y los 3 recibieron visitas de personas que les sugirieron enfocar sus investigaciones en otras direcciones. Me preguntó si estaba dispuesto a seguir investigando sabiendo eso. Le dije que no tenía opción, porque una vez que ves algo así, no puedes dejar de verlo. Y él me entendió. Empecé a buscar otras fuentes. Si estos seres habían existido, si habían trabajado en los campos de tala siberianos durante décadas, tenía que haber más evidencia. Tenía que haber registros, testimonios, algo. Y lo encontré. Lo encontré en lugares que nadie había pensado en buscar. Encontré referencias en los registros de raciones del ejército zarista, donde había partidas de comida catalogadas bajo la categoría Personal Especial de Industria Maderera, que no coincidían con ninguna unidad militar conocida. Encontré menciones en cartas privadas de comerciantes que exportaban madera a través del ferrocarril transiberiano, quejándose de que ciertos cargamentos llegaban con troncos tan masivos que no podían ser procesados con el equipo estándar de los aserraderos europeos. Encontré un informe médico de 1916, escrito por un doctor del ejército que había sido enviado a inspeccionar las condiciones de los campos de trabajo, donde describía haber tratado a un paciente con una infección en el pie. El informe especificaba que el pie del paciente medía 67 centímetros de largo. 67 centímetros. Un pie humano normal mide entre 25 y 30 centímetros. El doctor no hacía ningún comentario sobre lo extraordinario del caso. Lo trataba como un dato médico más, como si fuera algo que él veía regularmente, o como si fuera normal. Viajé a Krasnoyarsk, una de las ciudades que había sido centro de operaciones madereras durante el período zarista y los primeros años soviéticos. Quería encontrar más fotografías, más documentos, más pruebas físicas. Lo que encontré fue algo diferente. Encontré a una mujer de 94 años llamada Valentina Semionova, que vivía en un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad. Su padre había trabajado como cocinero en uno de los campos de tala entre 1919 y 1927. Cuando le pregunté sobre los trabajadores grandes, ella no pareció sorprendida. Me miró con esos ojos que habían visto casi un siglo de historia rusa y me dijo: «Mi padre hablaba de ellos cuando yo era niña. Los llamaba los hijos del bosque. Decía que eran amables, que nunca lastimaban a nadie, que trabajaban más duro que cualquier otro hombre. Decía que los alimentaba con ollas enteras de kasha, porque cada uno comía lo que comerían 10 personas normales. Decía que cuando los soviéticos consolidaron el poder, enviaron comisiones a todos los campos. Y después de esas comisiones, los hijos del bosque dejaron de aparecer. Uno por uno fueron desapareciendo. Mi padre decía que los llevaban hacia el norte, siempre hacia el norte, hacia lugares donde nadie iba. Y después de un tiempo dejó de hablar de ellos. Cuando le preguntaba, cambiaba de tema. Una vez, cuando yo tenía quizás 12 años, me dijo que había cosas que era mejor olvidar si uno quería seguir viviendo. Le pregunté si tenía alguna fotografía, algún objeto, algo que su padre hubiera guardado de esa época. Ella fue a su dormitorio y regresó con una caja de zapatos. Dentro había un hacha. Pero no era un hacha normal. El mango medía casi 2 metros de largo. La cabeza del hacha era más grande que mi cabeza. Valentina me dijo que su padre la había guardado toda su vida, que era la única prueba que le quedaba
de que no había imaginado todo. Empecé a buscar patrones. Si estos seres habían existido y habían sido sistemáticamente eliminados de los registros, tenía que haber un momento de ruptura. Tenía que haber un punto en la historia donde las referencias desaparecieran. Y lo encontré. El año 1937, el año de las grandes purgas de Stalin. Pero no fueron solo las purgas políticas las que ocurrieron ese año. Encontré documentos desclasificados de la NKVD, la policía secreta soviética, que hacían referencia a una operación llamada limpieza forestal. El nombre parecía inocuo, parecía una operación de reorganización de la industria maderera. Pero los detalles no tenían sentido si se trataba de una operación económica normal. La operación involucraba unidades militares especiales. Involucraba el sellado de archivos fotográficos. Involucraba la reubicación forzada de poblaciones enteras de ciertas regiones de Siberia. Involucraba la destrucción sistemática de registros de censos anteriores a 1930. Y lo más perturbador, involucraba la construcción de instalaciones de contención en zonas remotas del Ártico soviético. Instalaciones cuya existencia fue negada oficialmente hasta 1991, cuando brevemente aparecieron en documentos filtrados durante el colapso de la Unión Soviética, solo para volver a desaparecer de los archivos públicos meses después. Contacté a un historiador de la era soviética que había trabajado en los archivos del KGB durante los años 90, cuando brevemente se permitió acceso limitado a investigadores extranjeros. Me reuní con él en Tallinn, Estonia, porque se negaba a hablar de estos temas dentro de territorio ruso. Me dijo que durante su tiempo en los archivos había encontrado referencias a algo que los documentos internos llamaban el problema antropológico. Nunca se explicaba directamente qué era este problema, pero los documentos hablaban de la necesidad de normalizar la narrativa histórica y de eliminar elementos que contradigan el desarrollo materialista de la especie humana. Me dijo que había encontrado órdenes de destrucción de material fotográfico que databan de los años 20 y 30. Miles de fotografías, cientos de miles posiblemente, todas relacionadas con la industria forestal siberiana. Me preguntó si yo entendía lo extraño que era eso. Se me dijo: ¿por qué destruirías fotografías de leñadores? ¿Qué posible amenaza ideológica representan fotografías de hombres talando árboles? Y entonces me mostró algo que había logrado sacar de los archivos antes de que cerraran el acceso nuevamente. Era una página de un informe interno de 1938. Una sola página, arrancada de un documento más largo. Decía: la eliminación física de los especímenes restantes ha sido completada en las zonas designadas. Los restos han sido procesados según el protocolo establecido. Se recomienda la destrucción de toda evidencia documental y fotográfica para las generaciones futuras. La historia oficial no debe contener referencias a variaciones anatómicas que contradigan el modelo soviético del hombre nuevo. Especímenes. Los llamaban especímenes. Volví a Siberia. Esta vez fui más al norte, hacia la región de Yakutia, donde el permafrost conserva las cosas de maneras que en otras partes del mundo serían imposibles. Había escuchado historias de cazadores y científicos que habían encontrado cosas extrañas en el hielo. Mamuts perfectamente conservados, lobos prehistóricos, plantas de eras geológicas pasadas. Pensé que quizás, si estos seres habían existido, si habían sido llevados al norte, como decía la hija del cocinero, quizás el frío había preservado algo. Contraté a un guía local, un hombre yakuto cuya familia había vivido en la región durante generaciones.
Cuando le expliqué lo que buscaba, no se rió. No me miró como si estuviera loco. En cambio, me preguntó cuánto sabía sobre las historias antiguas de su pueblo. Me habló de los Ekikishi, que en yakuto significa algo así como los hermanos grandes. Me dijo que según las leyendas de su pueblo, los hermanos grandes habían vivido en los bosques desde antes de que llegaran los rusos, que eran pacíficos, que ayudaban a los cazadores a encontrar presas, que protegían a los niños perdidos, que cuando llegó el hombre blanco, primero los usaron para trabajar y después los mataron. Me dijo que su bisabuelo había visto los cuerpos de 3 metros, de 4 metros, amontonados en fosas comunes en el bosque. Me dijo que su bisabuelo había vuelto a la aldea y había llorado durante 3 días, y después nunca volvió a hablar de lo que había visto. El guía me llevó a un lugar que su familia había mantenido en secreto durante generaciones. Era una cueva natural en una formación rocosa a unos 200 kilómetros de cualquier asentamiento humano. El viaje tomó 4 días en vehículo todoterreno y después 2 días más a caballo. Cuando llegamos, entendí por qué me había traído allí. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de pinturas antiguas, hechas con pigmentos naturales que los arqueólogos datan en miles de años. Y las pinturas mostraban claramente 2 tipos de figuras humanas, unas pequeñas, del tamaño que esperarías, y otras enormes, 3 o 4 veces más grandes, representadas junto a las primeras en escenas de caza, de recolección, de lo que parecía ser la vida cotidiana compartida. Pero eso no fue lo que me dejó sin palabras. Lo que me dejó sin palabras fue lo que encontramos en la cámara interior de la cueva. Huesos humanos, pero no de tamaño normal. Un fémur que medía casi 1 metro de largo y un cráneo que podía haber contenido mi cabeza entera dentro de su cavidad ocular. Una mandíbula con dientes del tamaño de mis dedos pulgares. El guía me dijo que su familia había encontrado estos restos hacía décadas, cuando su abuelo exploraba la cueva buscando refugio de una tormenta. Los habían dejado allí, sin tocarlos, sin contarle a nadie fuera de la familia, porque sabían lo que les había pasado a los que habían hablado antes. Tomé muestras de los huesos, pequeños fragmentos que esperaba poder analizar sin llamar demasiado la atención. Encontré un laboratorio en Europa que acordó hacer pruebas de ADN y datación por carbono sin hacer preguntas, a cambio de una suma considerable de dinero. Los resultados llegaron 3 meses después. La datación por carbono ubicó los huesos en aproximadamente 400 años de antigüedad, lo cual coincidía con los primeros contactos rusos con Siberia. Pero fue el análisis de ADN lo que realmente me dejó despierto esa noche. El laboratorio informó que el ADN era indiscutiblemente humano. No era de ninguna otra especie conocida. No era de ningún primate. Era Homo sapiens. Pero había anomalías genéticas que el laboratorio no podía explicar. Variaciones en genes relacionados con el crecimiento óseo y muscular que no aparecen en ninguna base de datos genética conocida. El científico que firmó el informe añadió una nota personal. Estos resultados sugieren una variante genética humana no documentada. Recomendaría un estudio más amplio, pero debo admitir que no tengo explicación para las proporciones anatómicas que implican estos fragmentos óseos. Le pedí que mantuviera los resultados confidenciales, y me dijo que ya había recibido una llamada preguntando sobre análisis inusuales de restos óseos de origen ruso. No supo decirme quién había llamado, pero me sugirió que fuera cuidadoso con lo que publicaba. Empecé a conectar los puntos con otras investigaciones que había ignorado durante años.
descubrí que no era el único que había encontrado evidencia de humanos de tamaño extraordinario en diferentes partes del mundo. Había informes de huesos gigantes encontrados en América del Norte durante el siglo XIX, huesos que habían sido enviados al Instituto Smithsoniano y que después habían desaparecido de los registros. Había fotografías de la era victoriana en Europa, mostrando esqueletos de más de 3 metros siendo excavados, fotografías que los historiadores oficiales descartan como falsificaciones sin ofrecer análisis técnicos. Ya había leyendas de los pueblos indígenas de casi todos los continentes hablando de gigantes que habían vivido junto a los humanos normales en tiempos antiguos. Y en todos los casos, el patrón era el mismo: evidencia encontrada, evidencia confiscada, evidencia destruida o clasificada, historia oficial que niega todo. Pero Siberia era diferente. Siberia no era un descubrimiento arqueológico antiguo. Siberia era el siglo XX. Siberia era la era de la fotografía, de los registros escritos, de los censos poblacionales. En Siberia, los gigantes no eran leyendas de tiempos prehistóricos. Eran trabajadores industriales. Eran empleados de la industria maderera zarista. Eran seres vivos que habían coexistido con la población humana normal hasta hace menos de un siglo. Y alguien había decidido que eso no podía saberse. La pregunta que me mantuvo obsesionado durante meses fue: ¿por qué? ¿Por qué el esfuerzo sistemático de borrarlos de la historia? ¿Qué amenaza representaban para el orden establecido? Y entonces empecé a entender. No era sobre los gigantes en sí, era sobre lo que su existencia implicaba. Si una variante humana de 3 metros de altura había existido hasta tiempos modernos, entonces todo lo que nos habían enseñado sobre la evolución humana, sobre la historia de nuestra especie, sobre quiénes somos y de dónde venimos, estaba incompleto en el mejor de los casos, y era deliberadamente falso en el peor. La existencia de estos seres contradecía el modelo soviético del materialismo histórico, que requería una narrativa lineal y predecible del desarrollo humano. Contradecía también el modelo occidental de la evolución darwiniana como un proceso ordenado y comprensible. Contradecía la idea fundamental de que sabemos quiénes somos como especie. Y eso no podía permitirse, porque si admites que hay cosas fundamentales sobre la humanidad que han sido ocultadas, entonces tienes que preguntarte qué más ha sido ocultado. Y esa pregunta es peligrosa para cualquier sistema de poder que dependa de controlar la narrativa histórica. Encontré un documento que lo confirmaba todo. Estaba en un archivo personal de un antiguo funcionario del Comisariado del Pueblo para la Industria Pesada, alguien que había muerto en 1989 y cuya familia había donado sus papeles a una biblioteca universitaria sin revisarlos completamente. El documento era un memorando interno fechado en 1936, un año antes de las grandes purgas. Estaba dirigido a la oficina central del Partido Comunista y decía, textualmente: la presencia continuada de los elementos antropológicos anómalos en las operaciones forestales representa un riesgo ideológico inaceptable. Los trabajadores normales los ven diariamente. Los fotógrafos los documentan. Los niños de las aldeas cercanas crecen sabiendo de su existencia. Cada año que pasa, más personas son testigos de una realidad que contradice los fundamentos científicos del materialismo dialéctico. Se recomienda la implementación inmediata de un programa de eliminación y reclasificación histórica. Los costos a corto plazo serán significativos, pero los beneficios a largo plazo para la coherencia ideológica del Estado serán incalculables. Eliminación y reclasificación histórica. Así es como llamaban al asesinato masivo
y al borrado de la memoria. Y lo hicieron completamente, tan completamente que hoy casi nadie sabe que alguna vez existieron. Pero la evidencia sigue allí. Está en las cajas de anticuarios que nadie ha abierto. Está en los recuerdos de los ancianos que todavía viven en las aldeas remotas. Está en las cuevas que las familias indígenas han protegido durante generaciones. Está en los archivos sellados que nadie tiene permiso de abrir. Está en las proporciones imposibles de ciertas herramientas encontradas en excavaciones que los arqueólogos no pueden explicar. Está en los relatos consistentes de pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí, describiendo a los mismos seres con los mismos detalles. Volví a mirar las fotografías que había comprado en aquel mercado de Novosibirsk. Las miré durante horas, memorizando cada detalle. Los rostros de esos hombres enormes eran pacíficos. Algunos incluso parecían estar sonriendo. Trabajaban junto a los humanos normales, sin aparente conflicto. Hacían el trabajo más duro, el más físicamente demandante. Y según todos los testimonios que había encontrado, nunca habían mostrado violencia hacia nadie. No eran monstruos, no eran amenazas, eran simplemente diferentes, y por eso tuvieron que desaparecer. Porque la diferencia, cuando es suficientemente grande, cuando desafía suficientemente las narrativas establecidas, siempre ha sido percibida como una amenaza por aquellos que controlan esas narrativas. Hablé con un genetista que había trabajado en proyectos clasificados del gobierno soviético durante los años 70. Había emigrado a Israel después del colapso de la Unión Soviética y ahora tenía más de 80 años. Me dijo que durante su carrera había visto documentos que hablaban de un programa de homogeneización genética implementado en las décadas anteriores. El programa tenía como objetivo oficial eliminar desviaciones genéticas indeseables de la población soviética. Pero los documentos que él había visto sugerían que el programa había comenzado mucho antes de lo que la historia oficial admitía, y que su alcance había sido mucho más amplio de lo que nadie imaginaba. Me dijo que había visto referencias a muestras de tejido conservadas en instalaciones secretas, muestras de especímenes de la era de eliminación. Cuando le pregunté si esas muestras todavía existían, me miró con algo que parecía tristeza mezclada con miedo. Y me dijo, en algún lugar probablemente sí, pero encontrarlas significaría encontrar la prueba definitiva de que todo lo que nos han enseñado sobre nosotros mismos es una mentira, y hay personas que harían cualquier cosa para evitar que esa prueba salga a la luz. Me preguntó si yo estaba dispuesto a arriesgar todo por esa verdad. No supe qué responder. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que algo extraordinario existió, algo que contradice la historia oficial de la humanidad, algo que fue sistemáticamente destruido y borrado por razones que tienen más que ver con el poder y el control que con la ciencia o la verdad. Los leñadores de 3 metros de Siberia no eran una leyenda. Eran trabajadores reales, con vidas reales, que fueron exterminados porque su existencia era inconveniente para las narrativas de aquellos que gobernaban. Y el hecho de que casi nadie hoy sepa que existieron es el testimonio más aterrador del poder de aquellos que controlan la historia. Porque si pudieron borrar a seres humanos de 3 metros de altura de la memoria colectiva, si pudieron destruir miles de fotografías y documentos y testimonios, si pudieron silenciar a generaciones enteras de testigos, entonces, ¿qué más han borrado? ¿Qué más nos han hecho olvidar? ¿Cuántas otras verdades fundamentales sobre quiénes somos y de dónde venimos han sido eliminadas de los registros, reclasificadas, destruidas, negadas?
No tengo respuestas a esas preguntas, pero tengo las fotografías, tengo el diario de Alexei Voronov, tengo el hacha de la hija del cocinero, tengo los huesos de la cueva de Yakutia, tengo los resultados del laboratorio y tengo los testimonios de personas que no tenían ninguna razón para mentir. Hay un momento en toda investigación donde dejas de buscar pruebas y empiezas a entender el peso de lo que has encontrado. Para mí, ese momento llegó en mi última noche en Siberia, sentado en la cabaña de un anciano yakuto que me había contado historias de su bisabuelo toda la tarde. Afuera, la temperatura era de 40 grados bajo cero. Adentro, el fuego crepitaba y la luz de las llamas proyectaba sombras en las paredes de madera. El anciano se quedó en silencio durante un largo rato, mirando el fuego. Luego me dijo algo que no puedo olvidar. Me dijo: los hermanos grandes no eran como nosotros, pero tampoco eran diferentes. Eran lo que los humanos podríamos haber sido si el mundo hubiera tomado otro camino. Eran una posibilidad que fue cerrada. Y cuando los mataron, cuando borraron su memoria, no solo mataron a ellos, mataron una parte de lo que la humanidad podría haber entendido sobre sí misma. Mataron una pregunta que ahora nadie sabe hacer. Le pregunté qué pregunta era esa. Me dijo: la pregunta de por qué somos del tamaño que somos. La pregunta de quién decidió que este tamaño era el correcto. La pregunta de si alguien hace mucho tiempo eligió qué tipo de humanos sobrevivirían y cuáles no. Me quedé en silencio. No tenía palabras, porque entendí que lo que había encontrado no era solo una historia de gigantes olvidados. Era una historia sobre las decisiones que alguien tomó sobre el destino de nuestra especie. Y esas decisiones siguen afectándonos hoy, aunque no lo sepamos. Los archivos siguen sellados. Las fotografías siguen escondidas en cajas de anticuarios y sótanos de bibliotecas que nadie visita. Los testimonios de los ancianos siguen muriendo con ellos, porque nadie los graba, porque nadie los cree, porque nadie quiere escuchar historias que contradicen todo lo que nos han enseñado. Pero la evidencia está allí, sigue estando allí, esperando. Y tal vez eso es lo único que podemos hacer ahora: recordar, buscar, preguntar, negarnos a aceptar que la historia oficial es la única historia posible. Porque hubo un tiempo, no hace tanto tiempo, cuando humanos de 3 metros caminaban por los bosques de Siberia, cuando trabajaban junto a nuestros bisabuelos, cuando eran parte de este mundo tanto como nosotros. Y alguien decidió que eso no podía ser. Alguien decidió que debían desaparecer. Alguien decidió que nosotros no debíamos saber que alguna vez existieron. Pero el bosque recuerda, el hielo conserva. Las piedras de las cuevas todavía muestran sus imágenes. Y mientras quede alguien dispuesto a mirar, dispuesto a escuchar, dispuesto a hacer las preguntas que no se supone que debemos hacer, su memoria no estará completamente perdida. Los leñadores de 3 metros de Siberia existieron, y aunque borraron sus cuerpos, aunque quemaron sus fotografías, aunque silenciaron a los testigos, aunque sellaron los archivos, la verdad tiene una manera de persistir. La verdad siempre encuentra la manera de ser encontrada por aquellos que están dispuestos a buscarla. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Okay, lift on my count. Ready? Pull!
ancient serpent. And so the great lion emerged from the shadows, his mane glowing like these rays. Revisiting this market feels like stepping back in time. These aren't just objects, they're echoes of the past, waiting for new hands to hold them.